Siento, hermanos, qué bendición en este día continuar este servicio con la exposición de la palabra de Dios. Dios ha sido muy bueno, nos ha dado vida esta semana, nos ha dado salud, nos ha dado todas las cosas que necesitamos y sobre todo nos ha dado a conocer a su amado Hijo, el unigénito de Dios, en quien tenemos redención, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados. En este día, terminando la prédica, vamos a celebrar la Cena del Señor. Y les pido que por favor, mientras estamos predicando, estemos meditando en lo que es el Evangelio y lo que es esta ordenanza que Dios ha puesto para que su iglesia testifique de la noche que nuestro Señor fue entregado por cada uno de nosotros. Voy a leer el Salmo número 19, es el Salmo que vamos a estar estudiando, y ya luego voy a hacer una oración y voy a comenzar con la exposición de este Salmo. Dice así la palabra de Dios, Salmo número 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios, esta es tu palabra inquebrantable, poderosa para arrebatar y llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Te ruego, Dios, que eso hagas en este día, que podamos ser llevados, arrastrados, arrebatados ante la presencia de nuestro gran Rey. Enséñanos. En el poder de tu Espíritu te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Bien, como saben ustedes, hemos estado haciendo una serie de identidad cristiana. Hemos visto el bautismo, hemos visto la cena del Señor, hemos visto el Evangelio y la iglesia, y hemos visto cómo somos miembros de su cuerpo. Todo esto en relación a cómo nos identificamos con Cristo en todas estas áreas, en todas estas formas. Hoy concluimos esta serie para presentar la palabra de Dios. Identificación con Cristo en su palabra. El Salmo 19 es un salmo que expresa, que anuncia, que exalta la revelación de Dios para el hombre. Y en un mundo que está tan confundido, que estamos respirando ansiedad de grandes maneras, es muy necesario que nosotros veamos esta revelación que Dios ha dado al hombre. Que entendamos que hay dos formas que Dios ha revelado al ser humano para dirigir al ser humano a la gloria de Dios, alabanza de la gloria de Dios. Una de ellas la vemos bien clara en este pasaje. Bueno, las dos las vamos a ver aquí, pero una de ellas al principio habla de los cielos y habla de cosas que suceden en la naturaleza y cómo hay transición. Esta es la revelación general, la que todo el mundo tiene contacto. Toda persona que tiene uso de razonamiento puede palpar, puede percibir a través de uno de los sentidos que tiene el ser humano. Esta revelación es visible y es no visible. Sabemos que podemos subir en un avión y que invisiblemente se sube ese avión sobre los aires para poder transportar. Sabemos que hay un orden dentro de todas las cosas. Hay un día que está claro y hay una noche que está oscura. Eso sigue un orden y que toda la creación habla la gloria de Dios por sí misma. La segunda revelación, aparte de esta revelación que todo el mundo tiene acceso, es la revelación especial. Y esa es la revelación que conocemos como su palabra escrita, dada a seres humanos para poder enseñar a otros y discipular quién es el creador de los cielos y la tierra, quién es el que hizo todas las cosas. Esta palabra, la escritura, es inspirada por Dios, es respirada por Dios, es exhalada por Dios, sale de la boca de Dios para nuestras vidas. Toda la enseñanza de quién es Dios y el conocimiento de su Hijo es revelada por medio de su palabra. Toda la autoridad que tenemos en nuestra iglesia es dada por la palabra de Dios para poder redarguir, para poder corregir. Toda la instrucción para nuestra vida es dada por justicia en la palabra de Dios. Cómo vivir, cómo se instruye al niño en su camino. Y toda la escritura habla de la gloria de Dios por sí misma. El Salmo 19 se trata de dos libros que Dios ha publicado para que nosotros podamos entender cuál es su instrucción y para que podamos, entendiendo cuál es la instrucción, ser edificados. El salmista David escribe para que podamos leer el poder y poder entender la deidad del Creador de los cielos y la tierra en este primer libro llamado La Creación.
y poder conocer la voluntad de Dios en este libro llamado la Escritura. Así que hoy vamos a ver estos puntos para que veamos cómo que somos identificados con Cristo por medio de su palabra. Número 1, lo vamos a ver en estos primeros 6 versículos. Les pido por favor que se quede aquí en este texto, Salmo 19, sus Biblias ahí porque lo vamos a estudiar para que podamos ver qué glorioso es este texto. Somos identificados con Cristo en su palabra por medio de la creación. El Salmo 19 nos presenta estos 6 versículos, los primeros 6 versículos, para que nosotros podamos ver la revelación general, la revelación que no es verbal, no es con palabras, sino que es una exhibición de la gloria de Dios. Los versículos del 1 al 6, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Todos estos versículos representan el eterno poder y la deidad de Dios en exhibición para su gloria. El libro de la naturaleza está compuesto de 3 partes: el cielo, la tierra y el mar. El cielo siendo lo más glorioso, y no podemos dejar de reflexionar en los cielos, en el firmamento. Cada vez que tenemos una oportunidad y vemos cosas muy lindas allá en los cielos, ya sea de día o de noche, o en el amanecer, o en el atardecer, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice el salmista en el Salmo 8, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Es por medio del cielo que obtenemos la luz para poder apreciar todo lo que hay visible en la tierra y en los mares. El libro de la creación declara, denuncia y proclama la gloria de Dios. Y como es revelación general, esto significa que es para todos. Por eso Pablo concluye en el libro de Romanos capítulo 1, que nadie tiene excusa. Todos vieron, todos palparon, todos de alguna manera, de algún sentido, con uso de razonamiento, pudieron ver que esto es para la gloria de Dios. Usted puede debatir tontamente que las cosas que se crearon solitas como alguna casualidad. Y te preguntas, ¿quién le dio inteligencia entonces para que se puedan sostener solitas? Todo lleno de orden, que se puede calcular, se puede medir, se puede estudiar. Por eso la ciencia entra aquí, para que podamos ver exactamente dónde sale el sol en la mañana y podemos calcular cuándo se va a acostar. Todo tiene un orden, todo tiene una inteligencia. ¿Por qué? Porque tiene un creador, quien es infinitamente sabio, quien es infinitamente bueno y poderoso. Él lo hizo y Él mismo lo sostiene. Esta tierra tiene un dueño. El mundo y todo lo que en la vida le pertenece al Señor.
¿Quién puede negar la atracción tan bella de los cielos de día o de noche, con 24 horas en una continua demostración de la gloria de Dios? ¿Quién puede negar la sabiduría expresada en cómo pasamos un día de 24 horas y cómo somos restaurados cada día por la noche para poder enfrentar el afán del próximo día? Cada uno de nosotros no somos de hoy solamente, tenemos una historia, hay un tiempo que ha sido determinado. ¿Y qué me dicen del lenguaje que no tiene palabras, que no es audible, mas sin embargo sale, dice aquí la Escritura, sale y alcanza a todo? Pablo concluye que no tienen excusa aquellos que han podido examinar el eterno poder y deidad de Dios por medio de sus sentidos, ya que estas son entendidas por las cosas creadas. Todo el que tiene capacidad de razonamiento queda sin excusa porque ha entendido el mensaje, el lenguaje que está escrito en este primer libro llamado la creación. La creación apunta a su creador y es para su gloria. Pablo también utiliza el versículo 4 de este salmo para referirse al evangelio. Cuando dice, por toda la tierra salió su voz, y él se refiere al evangelio saliendo por todas partes hasta los extremos del mundo. Así es, Dios no solo te dio la capacidad de hablar y expresar tu razonamiento, tu pensamiento en forma de mensaje, sino que ha fabricado ondas invisibles que pueden viajar a través del aire y entrar en el oído de una persona, ser recibida por ese oído y ser enviada hacia nuestro cerebro por medio de vibraciones eléctricas para que podamos nosotros entender cuál es el mensaje. Todo eso lo diseñó el sabio Dios. Este versículo expresa movimiento. El sol, como sale como poderoso gigante. ¿Quién no ha visto el sol? ¿Quién no ha podido recibir el calor del sol desde un extremo hasta el otro extremo del mundo? Y nada se esconde de su calor. Todos los días vemos y sentimos el efecto del sol gobernando sobre los cielos. Nadie le dice que no puede. Qué mensaje tan poderoso, apuntando al Rey de Reyes, que gobierna y reina desde los cielos sobre toda la tierra y toda su plenitud. No puedes rechazar que hay un poder supremo que sostiene todas las cosas juntas. No tienes excusa, hombre y mujer. Este libro de la creación es para enseñarnos que este no es nuestro mundo. Es de Dios. Por lo tanto, le pertenece a Él. Incluso tu vida y la mía le pertenecen a Él. En nuestras vidas ocupadas necesitamos pausar y contemplar la hermosura de Dios por medio de su creación. No seas como el ateo, quien en su necedad dice, no hay Dios, o como el que dice creer en Dios, pero vive su vida como si Dios no existiera. No seas como los idólatras que en lugar de darle la gloria a Dios por todas las cosas y las gracias a Dios, se postran ante las cosas creadas y cambian la gloria de Dios por imágenes
de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Qué glorioso es su nombre sobre toda la tierra, que nos ha dado a conocer de Él y su poder y su sabiduría por medio de todo lo creado, entendiendo que en el justo juicio de Dios eres inexcusable. No tienes excusa delante de Él. Por medio de la creación entendemos que todas las cosas son hechas por medio de Cristo. Y para Él es la fuente que produce la vida propia que usted y yo tenemos y la sostiene. La pregunta es, ¿será esta tu vida para Él? ¿Está tu vida dedicada para Él? ¿Le perteneces a Él? Si la respuesta es sí, si puedes entonces ver su eterno poder y deidad en todas las cosas y que todas las cosas están bajo el dominio del Señor Jesucristo y que verdaderamente Él es soberano sobre tu vida, no solamente el universo entero. Si la respuesta es no, si no le perteneces, entonces serás arrastrado con las ideas de este mundo, que todo se hizo por pura casualidad y que aún la deidad es un invento del ser humano para controlar a la gente. La palabra de Dios es verdad y lo primero que aclara en su palabra para el ser humano, las primeras páginas que resalta la Biblia, que contiene la Biblia en el orden que Dios nos ha dado, es que hay un creador que hizo los cielos y la tierra, que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que fuimos creados para los propósitos de Él y que después de haber sido sostenidos por Él, entonces, como está establecido, que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. El Salmo 19 es tan glorioso porque conecta todo aquello que nosotros conocemos, palpamos, aquello que nosotros tenemos experiencia de saber y de conocer con la persona que lo ha creado. Entendemos, sabemos y entendemos de Dios en la revelación general, pero en la revelación especial entendemos qué es lo que Dios quiere que hagamos con ese conocimiento. ¿Será que nuestras vidas es para la gloria de Dios? Veamos el segundo punto. Somos identificados con Cristo en su palabra por medio de la Escritura. Versículos del 7 al 9. En estos versículos vemos ahí 6 declaraciones por el salmista David acerca de la palabra de Dios. Las 6 son paralelas y todas exaltan la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí, esos versículos. Versículo 7 del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Note que hay 6 títulos en estos
3 versículos, 6 títulos para describir lo que es la palabra de Dios. Lo describe como ley, como testimonio, como mandamiento, como precepto, como temor y como juicio. Y note que cada uno de estos son de Jehová, son del Señor. Dice así la palabra, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová. Todos dicen que son de Jehová. Note que hay 6 características de cada uno de estos títulos. 6 características. Dice que es perfecta, que es fiel, que son rectos, que es puro, que es limpio, que son verdad. Y que hay 6 beneficios a cada uno de estos títulos y características: que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y produce justicia integral. Veamos el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta, que no contiene error. Contrario a nuestro imperfecto razonamiento, la palabra de Dios es completa, es suficiente, es perfecta. Parafraseando lo que dice el salmista David en este salmo, la palabra de Dios es tan poderosa y comprensiva que puede convertir o transformar a una persona enteramente, completamente, precisamente a la forma que Dios quiere que seamos, conformes a la imagen del Hijo de Dios. En el Catecismo Menor de Westminster, la primera pregunta dice: ¿cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El Salmo 73 nos dice el salmista, el versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi propósito es explicar cómo es que se convierte el alma, o más bien cómo identificamos una alma que se ha convertido. Hay unos anhelos, hay unos afectos diferentes. Es por medio de su perfecta palabra que podemos poner todas las cosas en su lugar aquí en la tierra. Las riquezas y todo lo demás se puede ir a un lado. ¿Qué más quiero yo si Dios me ha revelado a su Hijo Jesucristo? Si me ha dado con Él todas las cosas. Todas las demás personas se pueden quedar con todo lo demás. Cristo es todo para nosotros. Si pues habéis crucificado, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay un valor mucho mayor. Hay un anhelo, hay un afecto de una alma que ha sido convertida por el poder de la palabra de Dios. Seguimos con el próximo. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La escritura es confiable. No es un invento de seres humanos para tratar de convencernos. Es confiable. Y esto imparte sabiduría. Los testimonios de Dios descritos en su palabra son inmutables, no cambian, no erran, no pueden errar y son completamente dignos de confianza.
Esto hace sabio al sencillo, al que anda sin discernimiento, que es volátil. Lo hace sabio, trae discernimiento y estabilidad, porque sabe que edificado sobre la roca puede hacer frente a los vientos de esta vida. La fidelidad de Dios es resaltada en el testimonio del Señor. Todo lo que ha dicho es verdad y se cumple precisamente. En la sabiduría que recibimos de parte de Dios, sabemos entonces esperar, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Podemos estar quietos y podemos confiar. No necesitamos apresurarnos. Él sabe mejor. Por lo tanto, ese testimonio que nos ha dado en su palabra nos hace sabios, nos hace esperar y ser paciente. Seguimos en el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. La escritura es correcta. Esta causa gozo. Los mandamientos de Dios son rectos, refiriéndose al camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto a seguir? Los mandamientos de Dios. Aquí está la tierra firme, así como un doctor prescribe la medicina correcta a un enfermo y éste sana y luego se alegra porque encontró sanidad. O como un consejero que da el consejo correcto y se arregla el problema de la persona. Así son comparados los mandamientos, que son todos correctos. Y cuando los seguimos, sabemos que causan alegría, causan gozo, porque vemos el resultado de ellos en nuestras vidas. Dios ha prescrito su palabra, y todo aquel que ha sido liberado de la fuerza del pecado a la realidad de la tierra firme que es correcta, esta su palabra, esto causa gran gozo, gran alegría al corazón. Escuche las palabras de Juan en primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Somos confirmados y alentados cuando sabemos que el Espíritu de Dios es el que trabaja en nosotros. Cuando sabemos que estamos amando a nuestros hermanos. Cuando sabemos que tenemos acceso al trono de gracia por medio del nombre de Cristo Jesús. Cuando sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos guía hacia toda verdad. El próximo dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La escritura es pura, que alumbra el entendimiento. Los preceptos de Dios son claros, iluminados, y podemos entenderlos. Nosotros debemos ser las personas más sensatas sobre la faz de la tierra. ¿Le crees a Dios sobre todo lo que dice Dios? ¿O le crees a la gente? ¿Dónde colocas el mandamiento de Dios Padre,
quien dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escuchar, a Él oír. ¿Dónde colocas el mandamiento de Dios, el Hijo, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame? ¿Y dónde colocas el mandamiento de Dios, el Espíritu Santo, que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? O también dice, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Note que en este versículo 8, al final, el precepto de Jehová es singular. Es uno completo. No hay compartimientos, no hay temporadas, no hay niveles. ¿Le crees a Dios? No pregunto si crees en Dios. No te estoy preguntando si crees en Dios. Te pregunto si le crees a Dios. Necesitamos estar prestos para guardar este mandamiento del Evangelio de Dios, este mandato que Dios ha dado por medio de su Hijo para que todos vengan a Él. Y el resultado del mandato que alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro caminar. ¿De qué manera? Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor aquí es cómo te diriges a Dios. La palabra de Dios es manual de adoración. No sabemos cómo adorar a Dios sin las Escrituras. Nos hacemos puros inventos. Dios ha determinado cómo le vamos a adorar, y el temor a Dios delata cómo te diriges a Él. Cuando hablas de Él, cuando te refieres a Él, ¿le temes? El temor de Jehová a Jehová es el principio de la sabiduría, dice el Proverbio 1. Este temor es reverente a Dios y es limpio, no es manipulado. La palabra es sin pecado y no tiene imperfecciones. Esta está escrita de una forma que es entera y es inalterable, es perfecta. No necesita ser actualizada, ni editada o refinada, porque es la revelación de Dios para cada generación, para cada lengua. Y esta permanece para siempre. El primer libro será enrollado. El segundo libro permanece para siempre. Mire lo que dice versículo 9 al final. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La Escritura es verdad y es toda justa. Los juicios son los veredictos que están grabados en su palabra, y estos todos son verdad. Y estos todos son justos. Todas sus sentencias
son justas. Lo que pasó con toda la raza humana que murió en los días de Noé fue justo. Y que en su gracia Dios decidió salvar a Noé y toda su familia, eso es sorprendente. Lo que pasó en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron exterminadas completamente, fue justo. Y que en su gracia Dios salvara a Lot y a sus hijas es increíble. Lo que pasó con los egipcios cuando el ángel de la muerte se presentó para quitar la vida a todos los primogénitos y luego el ejército de Faraón fue muerto, ahogado en el mar. Eso fue justo. Y que Dios en su gracia salvara la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es asombroso. Lo que pasó en el Edén con nuestros padres. Cabeza de toda la raza humana, quienes fueron sentenciados, destituidos de la gloria de Dios, fue todo justo, porque Él es todo santo y sublime, y que Dios en su gracia enviara la simiente de la mujer, la simiente de Eva, el Hijo de Dios con toda potestad para dar vida a aquellos que estamos muertos en nuestros vicios y pecados. Eso es glorioso para que nos postremos delante de Él por toda la eternidad. Toda la revelación de la Escritura para el hombre tiene el propósito de dar gloria a Dios. Por eso veamos el tercer punto. El propósito de la revelación, de la creación y de la Escritura es para causar en el ser humano alabanza y adoración a Dios. Esa es nuestra identificación con Cristo en su palabra por medio del propósito de vida. ¿Para qué fuimos creados? Que el hombre y la mujer, usted y yo, fuimos creados a la imagen de Dios para que hablemos la gloria de Dios. Miren lo que dicen los versículos que siguen, versículo 10. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. La palabra es el gran tesoro y el gran placer. Aquí en términos humanos, en términos que podemos entender, de desear y gustar, explica algo que es celestial, que no hay mayor satisfacción para el ser humano de llegar a esta conclusión, que tu deseo de la vida y gusto es para ser encontrado, hallado en la persona del Hijo de Dios. No hay mayor satisfacción. Dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La palabra de Dios nos advierte, esto es, nos amonesta, instruye, pone en nuestra mente, nos protege y nos recompensa. Aún este galardón que recibimos por guardarlo, sí, es para que nosotros estemos agradecidos de que podemos obedecerles y estar contentos de que verdaderamente hay un punto en nuestra vida donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
¿qué más galardón quieres? Versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La palabra de Dios nos purifica. Venimos a la fe por medio del oír, el oír la palabra de Cristo. Somos santificados por esa misma palabra y somos guardados por las promesas que hay en esa palabra, que Dios es fiel. Conocemos el pecado por la ley de Dios, entendiendo nuestro errar, nuestro pecar, y nos arrepentimos y oramos al Señor en contra del pecado. Haz que pueda entender que soy un gran pecador y líbrame de lo que todavía no he podido conocer acerca de mí. Guíame para que no caiga en la tentación, Señor. El salmista se arrepiente aún por los pecados que pasaron por desapercibidos y ruega que la soberbia no sea un impedimento para poder arrepentirse de sus pecados. La soberbia, la presunción nos bloquea de poder confesar que verdaderamente somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Oh, qué orgullosos somos. Que sea esa parte de nuestra oración. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Como resultado, el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En una forma, David ruega que Dios acepte sus pensamientos y afectos por medio de esta oración. Y en forma de extensión, que esta sea la marca de su vida. Que lo que diga y medita sea grato como ofrenda al Señor. Nunca vamos a deleitarnos en el Señor si no le conocemos por medio de su palabra. Él es todo glorioso. No seamos presuntuosos en decir que tienes una relación con Él, pero no te arrepientes de tu pecado. Ni siquiera te armas para poder confesarlo. No lo reconoces. No amas a tu hermano o no buscas conocer tu verdad. No permitas que la soberbia se enseñoree de ti, que sea un impedimento para que confieses delante de Dios. En conclusión, el libro de la creación proclama la gloria de Dios. El libro de la Escritura proclama la gloria de Dios. El ser humano creado en Cristo proclama la gloria de Dios. Toda esta revelación es la misericordia de Dios para llevarnos hacia Cristo. Seamos sensatos y entendamos su propósito de vida. ¿Para qué respiramos?
¿Para qué estamos aquí? La creación lo exalta, la Escritura lo exalta, y el hombre o mujer cambiado por el amado de Dios, el querido del cielo, también lo exalta. Dios ha sido tan bueno en darnos estos libros, uno para que temporalmente vivamos conociendo que Él es Dios, el creador de los cielos y la tierra, y el otro, su palabra, que es para siempre, para que le conozcamos, para entenderle y conocerle que Él es el Señor, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Él nos ha dado su revelación, y esta revelación apunta a la persona de su Hijo, a Cristo Jesús, quien nos los ha dado completamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la creación, en el versículo 6, nada se esconde de su luz. Aún los polos opuestos reciben el suficiente calor para poder estar donde están. En la Escritura, los versículos 12 al 14, nada se esconde de la palabra de Dios, ni aún lo secreto de nosotros. Hebreos 4, de 12 al 13 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios tiene poder para refrenar tu pecado, mi pecado. Dios no es solo el juez, Él es el redentor. No es solo el salvador, Él es el restaurador. Seamos examinados por su palabra, pongamos nuestras mentes expuestas a su palabra. Comienza a componer tu cuerpo bajo la predicación de la sana enseñanza. No pierdas un solo domingo, no pierdas una sola oportunidad. Pon tus oídos a escuchar sana doctrina, sana enseñanza durante la semana. No pierdas un solo día. Escucha la voz de Dios. Lee este libro. Lee los 3 capítulos que te estoy ayudando para que puedas conocer al Dios de la Escritura. Sal afuera. Lee el libro que Dios ha creado bajo la luz de su palabra, y te darás cuenta cuán excelente es el Dios de la Escritura, cuán admirables son sus formas, cuán sorprendente es su manera de ser con cada uno. El Salmo 19 termina reconociendo al Señor como nuestro refugio, como la roca de salvación. Solo su refugio te ayudará a ser íntegro y te podrás estar limpio de gran rebelión, porque Cristo en su sangre terminamos con el perdón de pecados. ¿Qué tan alto consideramos las Escrituras? Tan profundo y convincente será nuestro caminar con Dios. Si lo ponemos de lo contrario, no le ponemos atención a las Escrituras, no va a haber nada convincente en tu vida. No va a haber profundidad, todo va a ser superficialidad. Quizás te imaginarás que estás caminando con Dios, pero recuerda que tu corazón
es engañoso, vanidoso y no tiene remedio. Escuchemos la palabra de Dios en las páginas de su libro que nos ha dado. Dios bueno, Dios de toda verdad, he aquí tu palabra que lleva cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Te ruego, Dios, que seamos todos los que tuvieron voluntad de escuchar, identificados con Cristo en tu palabra. Que podamos estar seguros que así como nos has dado todas las cosas en Él, entendamos que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Nos ha dado a Cristo. Él es todo para nosotros. Gracias, porque en Él encontramos salvación. Gracias, porque nada de esto merecíamos, solamente que en tu gracia y en tu gran amor quisiste, de tu voluntad, salvar a viles pecadores. Gracias por Cristo. En Él oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar.